A todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y estamos en el apartado que tiene como título Las ofensas a la verdad, dentro de la explicación del octavo mandamiento. Octavo mandamiento que dice: no dirás falsos testimonios ni mentiras, pero es verdad que después, como estamos aquí explicando y explayándonos, el Catecismo concreta de muchas maneras esas posibilidades esas posibles formas de faltar a la virtud de la veracidad, a nuestro deber de compromiso de ser testigos de la verdad. Habíamos quedado en la explicación del punto 2481, sin concluirlo, porque es un punto que habla de dos temas, del tema de la vanidad o vanagloria y del tema de la ironía. La segunda parte, la de la ironía, había quedado sin explicar. Pero bueno, como es muy corto el punto, lo leo primero y luego vamos a explayarnos. Y dice el punto: la vanagloria o jactancia constituye una falta contra la verdad. De esto hablamos en el programa anterior. Lo mismo sucede con la ironía, que trata de ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola tal o cual aspecto de su comportamiento. Dice esto pues de la ironía, que es como una ridiculización o un intento de caricaturizar de manera malévola, dice, pues un aspecto de una persona, pues un defecto que tiene, que yo lo ironizo, hago una caricatura de ello, etcétera. Bueno, antes de entrar un poco en la descripción más moral de la ironía, también igual vamos a hacer una descripción también un poco más literaria. La ironía, pues es una figura de discurso, pues mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se dice. Se recurre pues a un requiebro dialéctico en el que yo digo una cosa, pero dejo patente que estoy queriendo decir lo contrario, ¿no? Y esto pues tiene un contexto, ¿no? Que bien sea por entonación, la entonación que le doy a la cosa, o el lenguaje corporal, los gestos que hago, están dando a entender lo contrario de lo que se está diciendo. A veces incluso se puede tener, digamos, la capacidad de que yo utilice una ironía ante varias personas, de manera que es una ironía que está tan en la frontera, que las distintas personas están entendiendo cosas distintas, y yo la digo, esta ironía, sabiendo que este la va a pillar, como se dice, este no lo va a pillar, es decir, yo juego con una doble intencionalidad, sabiendo que dependiendo cada uno de su grado de inteligencia o de los datos previos que tiene, va a entender o no va a entender la ironía que estoy lanzando, ¿no? También se suele llamar sarcasmo se le llama a una ironía que tiene una intención muy agresiva. Cuando se dice esto ya no es una ironía, esto ya es un sarcasmo, bueno, pues es como la ironía enfatizada al máximo, ¿no? Hay que decir que sobre todo el lenguaje hablado tiene, como he dicho, mucho que ver pues la entonación y los gestos, ¿no? Y en el lenguaje escrito, bueno, pues es más difícil. Las ironías en el lenguaje escrito es más difícil, ¿no? Pero también se expresan, por supuesto, Se suelen también enfatizar con signos de exclamación, con comillas, etcétera. Bueno. Pues por ejemplo, imaginaros que uno que está hablando y dice, estamos en un contexto que estamos estudiando, y ya se nos hace largo el estudio y tenemos un pedazo de libro allí tremendo delante de nosotros, de una asignatura que no nos motiva mucho, que nos resulta tediosa, que nos resulta aburrida, y entonces pues uno le dice a sus compañeros, ¿no? Oye, qué bien que nos lo estamos pasando, pues qué bien. Bueno, pues es una ironía, ¿no? Bueno, pues esa sería, si queréis, un poco la descripción literaria, ¿no? Literariamente, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Ahora, nosotros, como os podéis imaginar, nos interesa más el nivel moral de la ironía. Si os fijáis en la definición, la palabra ironía se utiliza, o sea, se le califica moralmente de una manera negativa, no tanto por la ironía en sí misma, sino por la forma en la que es utilizada. No cabe decir que la ironía en sí misma sea un mal moral.
Más bien es la utilización de la ironía con un fin malévolo. Esto aquí se dice con bastante claridad, ¿no? Trata de ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola tal o cual aspecto de comportamiento, ¿no? También yo quisiera intentar en esta explicación distinguir, ¿no? Pues una ironía que por su intencionalidad y por el fin que persigue, pues tiene una maldad y va a hacer daño, de otra ironía que puede ser inocente. Claro, y dice, bueno, ¿y se puede poner la línea divisoria? Bueno, pues hay que intentar, ¿no? Hay que intentar hacer un discernimiento. Pero está claro que la maldad de la ironía la da no el juego de las palabras, porque claro, es distinto la ironía de la mentira, porque claro, todo el mundo sabe que esta ironía que he dicho yo es patente, es evidente que no estoy mintiendo, porque mis interlocutores saben o pueden saber si está la ironía afirmada pues con delicadeza. Con delicadeza saben los interlocutores que yo no la estoy diciendo para engañar a nadie. Por ejemplo, pongo un ejemplo de una ironía negativa y una positiva, para distinguirlas. Pues recuerdo, por ejemplo, una de las ironías así más que se me quedó grabada, bastante cruel, que escuché delante mío. Recuerdo que estábamos en una conversación y había una persona pues que tiene fama de ser bastante solitaria, ¿no? De tener pocos amigos, de no tener pues muchas relaciones sociales, ¿no? Y estábamos con esa persona y entonces recuerdo que ella dijo, pues es que he estado con uno de mi cuadrilla, hizo referencia a que había estado con alguien, ¿no? Con una persona, con un amigo suyo, a pesar de que era una persona solitaria, ¿no? Y entonces pues otra persona en esa conversación hizo la ironía y dice, hombre, yo solo te conozco a ti de tu cuadrilla, no conozco a nadie más de tu cuadrilla que a ti, le dijo, ¿no? Y me pareció una ironía durísima, durísima. Hombre, yo de tu cuadrilla solo te conozco a ti. No estaba diciendo en sí mismo, fijaros bien, no estaba diciendo ninguna mentira, estaba diciendo la verdad, que no conocía a nadie de su cuadrilla. Pero dicho en ese modo y en esa circunstancia, le estaba diciendo tú, con un amigo tú, si tú eres un colgado, si tú no tienes nadie alrededor tuyo, si estás en esta vida, si a ti no hay quien te aguante, si tú eres un solitario. O sea, le estaba con una manera irónica ofendiéndole gravemente, claro. Incluso a veces, como he dicho antes, una ironía puede tener lugar sin que el interlocutor se dé cuenta, porque cuando esta persona le dijo, si yo de tu cuadrilla solo te conozco a ti, yo por lo menos percibí que el que estaba recibiendo esa ironía, él no se estaba dando cuenta del todo de la maldad que había allí, sino que era una ironía que se le decía a él para que la recibiésemos todos los demás. Por lo tanto, hay ironías, ¿no?, que por su intencionalidad, etcétera, son perversas, pero también hay ironías que es decir una cosa, ¿no?, para dar a entender otra, pero digamos inocentemente, ¿no?, buscando un fin bueno. Por ejemplo, cuando estuvimos allí en Sydney en las Jornadas Mundiales de la Juventud, me llamó la atención ver que el Papa en uno de sus discursos utilizó alguna ironía, ¿no? Una ironía no para ofender a nadie, sino para sacudir nuestro pensamiento, para hacernos caer en cuenta de cosas, para desenmascarar también una sociedad secularizada que nos quita pues la libertad religiosa que debiéramos de tener. Y entonces voy a leer la ironía que utilizó el Papa, ¿no? Estaba él ante esa gran multitud de jóvenes que habían venido de muchos lugares del mundo y les dice en un párrafo, ¿no? Veo ante mí una imagen vibrante de la Iglesia Universal. La variedad de naciones y culturas de las que provenís demuestra que verdaderamente la buena nueva de Cristo es para todos y cada uno. Sin embargo, también sé que muchos de vosotros estáis aún en busca de una patria espiritual. Algunos siempre bienvenidos entre vosotros no sois ni católicos o cristianos, otros tal vez os movéis en los aledaños de la vida parroquial y de la Iglesia. A vosotros os deseo ofrecer mi llamamiento. Acercaos al abrazo amoroso de Cristo. Reconoced a la Iglesia como vuestra casa. Y ahora fijaros, dice, nadie está obligado a quedarse fuera.
puesto que desde el día de Pentecostés la Iglesia es una y universal. El Papa hace aquí una finísima ironía, ¿no? Cuando está invitando a los jóvenes que están fuera de la Iglesia o que están lejos de la Iglesia, les invita a acercarse a la fe y les dice: oye, que nadie está obligado a quedarse fuera. Está ironizando el Papa, claro. Está haciendo una ironía en la que quiere denunciar cómo tenemos una cultura laicista y secularizada en la que parece que lo obligatorio es ser increyente. Que así que es obligatorio, ¿no? Es que a un joven en esta cultura actual se sale de lo que es políticamente correcto y manifiesta que yo soy católico, yo amo a la Iglesia, yo me adhiero al Papa y bueno, le ponen 3 sanbenitos rápidamente. Por eso el Papa dice: nadie está obligado a quedarse fuera. Ya sabemos que es una ironía, pero es una ironía para hacernos pensar. Lógicamente, por lo tanto, ¿qué quiero deducir de los 2 ejemplos que he puesto? De ese ejemplo de ironía negativa que he puesto antes: yo no conozco de tu cuadrilla más que a ti, ¿no? Y esta ironía positiva, ¿no? Oye, que nadie está obligado a quedarse fuera, que podéis entrar, ¿no? Que se puede creer en Cristo, etcétera, ¿no? La ironía, al final, su calificación moral la define la intención con la que se realizan las cosas, ¿no? La intencionalidad malévola o inocente con la que se está utilizando ese recurso dialéctico. Bien, es posible también, por decirlo todo, es posible que una ironía haya sido formulada con una buena intención, pero con poca prudencia, y pueda hacer daño a una persona. Eso te puede ocurrir. Que alguien formule una ironía con buena intención, pero que esté haciendo daño. En este caso, pues no tendría esa culpabilidad, pero sí que es importante que esa persona, pues tenga capacidad de pedir disculpas cuando vemos que hemos podido ofender, tener la capacidad de pedir con prontitud disculpas e ir aprendiendo también en la vida de los errores cometidos. Porque no todo el mundo tiene el mismo sentido del humor y hay personas pues que son mucho más sensibles que otras, y a la hora de hacer una broma, una broma o una palabra así un poco de estas, digamos, picantes para hacernos pensar, etcétera, pues no todo el mundo es igual, con lo cual también cuando yo hablo, como al fin y al cabo el habla no solo es una expresión de mi ser, de mi sensibilidad, sino que es un intento de comunicación con el prójimo, entonces hay que intentar adaptarse al interlocutor, claro. Cuando yo hablo no vale decir: es que yo soy así. Hombre, yo soy así, pero tú te estás queriendo comunicar con otros, ¿no? Luego tienes que adaptar también tu lenguaje al lugar en el que estás. Y sabes que en este sitio determinadas bromas pues no es lugar, no van a ser entendidas, pueden incluso parecer una ofensa. O sea que también creo que en la ironía, como digo, ¿no? Lo clave y lo definitivo es la intencionalidad. Y alguien busque ofender, busque hacer daño o busque construir el bien. Pero además de eso también tiene que haber un juicio de discernimiento sobre los modos, porque claro, no es lo mismo hablar con unas personas que con otras, que en un ambiente que en otro, etcétera. Que tenga plena confianza, que no la tenga. El discernimiento es importante. Creo que estamos en una cultura en la que a veces se confunde espontaneidad con frivolidad, y no, son 2 cosas distintas. Bajo bandera de espontaneidad, pues parece que nos ahorramos o nos dispensamos de tener la debida reflexión o discernimiento. Entonces, primero disparo y luego pienso si he disparado bien. No, eso no es así. Creo que también tenemos el riesgo de que las palabras sean dichas, especialmente a las personas que son un poco primarias, ¿no? Las que son muy rápidas de lengua, pues evidentemente tienen que pedir ese don de discernimiento, ¿no? Y tienen que saber refrenarse. Cada uno también, digamos que nuestro ejercicio de las virtudes morales, para poderlo acompasar, ¿no?, debidamente, tiene que adaptarse dependiendo de los ritmos psicológicos de la persona. Y quien es muy impulsivo, etcétera, pues lógicamente en este aspecto hay que ponerle freno. De lo contrario, estará siempre diciendo: no, es que no era mi intención, sí, de acuerdo, no era su intención, pero también
tenía que adaptarse, o sea, tenía que prever las cosas, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2481. Estamos hablando de la ironía y la hemos querido un poco primero definir como género literario, pero sobre todo la hemos querido definir como mal moral, distinguiendo de la ironía, decíamos, en su utilización malévola, o también cuando la ironía no tiene esa maldad moral, ¿no? La ironía en sentido moral de la palabra es negativa cuando es malévola, cuando ridiculiza, cuando caricaturiza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde está especialmente la maldad de la ironía? Pues yo diría, primero, en que es cobarde. Es cobarde. O sea, no realiza lo que hay que hacer, que es la corrección fraterna. A ver, si yo tengo que decir a una persona lo que fuere, pues cógela y dísela con una corrección leal. Oye, mira, esto no me parece bien, es que creo que tal, pero no le estés clavando pullas. No le estés clavando pullas, porque es que la ironía tiene mucho de desahogo y tiene muy poca capacidad de corregir. La ironía lo que hace es herir. Y lógicamente lo que provoca es que la otra persona se ponga a la defensiva. Pero para empezar, la ironía es, yo diría, cobarde. Cobarde porque no das la cara, porque no dices las cosas mirando a los ojos y planteándolas y permitiendo que la otra persona, si tiene que, no sé, pues justificarse o dar alguna explicación, que la dé. No, la ironía es, lanza la cosa, tira la piedra y esconde la mano. Tira la piedra, esconde la mano. No es poner las cartas encima de la mesa y realizar un discernimiento, no. Es un género, por lo tanto, cobarde. Además es un género humillante. Humilla porque pretende recurrir pues a un recurso ágil de la inteligencia, a ver si le tapo la boca. A ver si le humillo, pero a ver si lo hago de una manera brillante, ¿no? Intelectualmente, para que el otro le deje con la boca tapada. Tiene, por lo tanto, también una maldad añadida en cuanto a la humillación se refiere, ¿no? Humillación. Es totalmente contrario, por lo tanto, a la virtud de la caridad. La virtud de la caridad lo que quiere es, pues, que la persona a la que yo me estoy dirigiendo quiere su bien, y si ha hecho algo malo, que se corrija, ¿no? No, pero la ironía renuncia, ¿no?, a que la otra persona se corrija. Lo que quiere es herirla, ¿no?, hacerla daño. A veces se suele decir, ¿no?, está por ahí pegando patadas en el tobillo, de medio cuerpo para arriba estoy sonriendo, ¿no?, pero de medio cuerpo para abajo pego patadas en el tobillo, ¿no? Es por lo tanto la ironía en este sentido moral es una falsedad interior, es una falsedad, es una doblez. Es una doblez. Mantengo las formas, pero las pego, pero bien pegadas, ¿no? Es una doblez, es una falsedad. Resulta humillante, resulta cobarde, resulta falso. Y además, fijaros bien, cuanto más de guante fino sea una ironía, casi peor. Si tiene mala intención, casi peor. Si una ironía tiene mala intención, casi mejor que sea muy burda, porque si es de guante fino, todavía su maldad es, claro, está como queriéndose esconder en que yo no te lo he dicho, pero ¿cómo que no lo has dicho? Si es que lo has clavado con una gran maldad, ¿no? Puestos a tener que elegir entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Pues vamos a ver si alguien tiene la intención, una intención malévola, todavía es peor que intente esconderla en un recurso dialéctico no, pues casi será menos malo que por lo menos lo haya dicho claramente, ¿no? Y por último también decir que la ironía es reductora de la realidad, es, como dice aquí el catecismo, caricaturizante, reductora. ¿Por qué? Porque la ironía, para resultar graciosa, se está fijando en un aspecto concreto de esa persona, ¿no? En un aspecto concreto. Pero claro, para resultar gracioso uno tiene que reducir la realidad, tiene que hacer de ella una caricatura.
no ve la realidad en toda su complejidad, ¿no? Y eso supone ser moderado en el juicio. Cuando estamos viendo las cosas en toda su complejidad, tiene que decir uno, bueno, mira, vamos a ver, no metamos a todo el mundo en el mismo saco, no pensemos ligeramente, que igual yo conozco la realidad, la mitad de la mitad. No, la ironía tiende a reducir la realidad y hacer de ella una caricatura. Estos serían un poco, digamos, los aspectos de por qué la ironía, en ese sentido malévolo, pues es contraria a la dignidad del hombre, ¿no? Y decíamos también al revés que la ironía hecha inocencia, es decir, el recurso dialéctico de hacernos pensar, del requiebro que nos hace pensar, es otra cosa. He puesto el caso del Papa, ¿no? En ese discurso suyo. O por ejemplo, también existe toda una tradición de pensadores católicos que han recurrido a la ironía, a una ironía prudente, etcétera, para hacernos pensar, ¿eh? La ironía también puede ser, por ejemplo, el famoso pensador Chesterton y muchos de este estilo, ¿no? Polemistas y apologetas, ¿no? Apologetas que han recurrido a la ironía para decir, a ver, para desenmascarar la falsedad de esta cultura, para, de alguna manera, dejar patente las contradicciones que existen en un pensamiento falso, ¿no? Entonces, es bueno en este caso. Entonces, es una santa inocencia, la ironía. Puede ser una ironía hecha inocencia, el recurrir también a desenmascarar las falsedades, ¿no? Generalmente, una de las diferencias entre la ironía positiva, la ironía inocente, de la ironía negativa, suele ser que la negativa, la ironía malévola, se lanza dardos contra personas, mientras que la ironía inocente no se mete con personas, sino más bien lo que desenmascara es sistemas de pensamiento, etcétera, ¿no? Ese ejemplo que os he puesto del Papa es muy evidente, ¿no? Está ante los jóvenes que les invita a entrar en la iglesia, claro, es una sociedad secularizada y dice, oye, que nadie está obligado a quedarse fuera, ¿eh? Está queriendo ridiculizar no a una persona en concreto, está queriendo desenmascarar un sistema de pensamiento que parece que le impide a un joven hoy en día ser religioso. Y esto es muy frecuente, ¿eh? Esto es muy frecuente, pues claro, ejemplos concretos, ¿no? Pues de ironías contra personas, por tanto, totalmente negativas, ¿no? Pues sí, por ejemplo, alguien dice, uy, si ese vestido es preciosísimo, ¿qué vestido tan bonito tienes? Y tú, es evidente que tú estás ridiculizando el vestido que se ha puesto. Oye, te queda fenomenal, ¿eh? Y lo dices porque le queda un poco mal. Y entonces, como le queda un poco mal, tú ironizas y ahí lo dejas ridiculizado. O sí, te invitaré esta noche, ¿eh? Te invito esta noche. Y estás dejando patente que esa persona te cae mal y tú no la quieres invitar, pero en vez de decirle, no, mira, es que tal, pues no puedo, o lo que sea, ¿no? En vez de decir claramente que no le vas a invitar, ironizas con que la vas a invitar. O sea, son un tipo de ironías dirigidas contra personas, ¿no? Pero la ironía hecha inocencia, la ironía hecha pues un instrumento para el pensamiento humano, es otra cosa totalmente distinta, ¿eh? Que aunque desde el punto de vista literario pueda tener algo que ver, desde el punto de vista moral es totalmente distinto. Pues por ejemplo, algunas frases, ¿no?, famosas de Chesterton, de este pensador que tanto recurría a la ironía, etcétera, ¿no? Decía él, tener una mente abierta es como tener la boca abierta. No es un fin, sino un medio. Él está queriendo aquí ridiculizar pues a la cultura que dice hay que tener la mente abierta, no se puede estar siempre pues como los católicos, estando anclados en su tradición y en su dogma, ¿no? Hay que tener una mente abierta. Entonces él ridiculiza, ¿no? Él recurre a la ironía y dice, tener la mente abierta es como tener la boca abierta. No es un fin, sino que es un medio. El fin es cerrar la boca sobre algo sólido. Oye, mire usted, lo importante es si yo tengo la boca abierta, la tengo abierta no para que me entren moscas, a ver si como, y entonces cuando tenga alimento sólido, cerraré la boca. Está con esto queriendo ridiculizar esa forma de pensamiento que dice la mente abierta. Hombre, la mente abierta para recibir una verdad que descubro, ¿no? Y cuando la descubro, cierro la boca para que no me entren moscas, ¿no? Ese tipo de reflexiones, que son irónicas, no son ofensivas contra nadie. Están queriendo como desenmascarar
unos sistemas de pensamiento que son falsos y que por lo tanto hacen daño a la persona. Por ejemplo, otra frase muy famosa de Chesterton, ¿no?, que decía él: cuando los hombres pierden la fe en Dios, no es que dejen de creer, es que se lo creen todo. Bueno, pues un tipo de reflexión que no hace daño a nadie en concreto, no es una ofensa contra nadie, sino que es una especie de frase, de recurso intelectual brillante para hacer entender que en el fondo el ateo no es que sea un increyente, sino que acaba recurriendo después a montones de supersticiones, ¿no? Es que se lo creen todo. Bueno, y así podríamos poner muchos ejemplos más de lo que es la distinción entre ironía como un mal moral, pues porque ofende a la persona, porque la humilla, porque le está caricaturizando, etcétera, de ironía como recurso dialéctico que no tiene esa maldad moral, sino que incluso busca construir la verdad y hacerlo pues de una manera ágil y estimuladora del pensamiento. Bien, continuamos con esta explicación del tema de la ironía, que forma parte del punto 2481. Hemos querido distinguir en las intervenciones anteriores entre la ironía en el sentido peyorativo de moral, una ironía mala moralmente, de una ironía como recurso dialéctico al servicio del bien. Quiero hacer también otra aplicación. Un aspecto importante, o sea, un aspecto positivo de la ironía, no solo es cuando se utiliza para intentar construir un pensamiento, cuando no ofende a nadie, sino que intenta construir un pensamiento recto, ¿no? Pero también hay otro tipo de ironía que me parece positiva, incluso muy positiva, muy sana en la vida espiritual, que es la ironía hacia nosotros mismos. La ironía o el sentido del humor, o tener la capacidad de ridiculizar, de desenmascarar por nuestros propios agobios, nuestros propios problemas. Eso suele ser muy sano. Este también es un elemento de discernimiento. Antes he dicho que la ironía suele ser generalmente mala cuando incide contra personas. Sin embargo, suele ser mucho más positiva cuando la ironía incide contra sistemas de pensamiento, ¿no?, y desenmascara falsedades. También la ironía suele ser buena cuando yo me ironizo a mí mismo, es decir, cuando relativizo mis cosas. Por ejemplo, ¿no?, recuerdo haber escuchado una expresión irónica muy esperanzadora, que dice: vamos de derrota en derrota hasta la victoria plena. Una expresión irónica para que uno relativice los fracasillos que tiene en la vida, porque tenemos fracasillos, pero decimos, bueno, pero el Señor nos ha asegurado la victoria final. Luego yo no me voy a decepcionar por mis fracasos, porque esto me haya salido mal, porque el otro me haya salido mal. Yo soy capaz de ironizar mis fracasos porque sé que Cristo me ha prometido la victoria final. Y entonces, bueno, pues esta frase es una ironía, pero es una ironía muy bonita, muy constructiva, para que yo esté un poco como, pues, espantando la tentación de desesperanza o de desilusión porque me han salido mal las cosas, ¿no? Entonces dice, vamos de derrota en derrota hasta la victoria definitiva. Pues muy bien, es una ironía, pero una ironía constructiva, que está alejando mis miedos, mis tristezas, mis decepciones, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Yo me atrevería a hablar incluso, en alguna ocasión creo que lo he hecho en el programa, pero bueno, le doy una vuelta de tuerca más, que tenemos que utilizar el humor como exorcismo, ver también las cosas desde ese prisma del optimismo de la fe y desde el prisma de la esperanza. Cuando nos vemos envueltos en una ola de tentaciones, en una ola de ideas fijas, que todo lo ven negro, todo esto está acabado, no, esto va fatal, ¿no? Ideas negativas que nos martirizan, pues no debemos tratar de luchar contra el diablo a veces frontalmente, ¿no? Porque él es más fuerte que nosotros. Por el contrario, es mejor ridiculizarlo, es mejor reírse un poco de esas tentaciones, reírse un poco de ellas, ¿no? Y para ello, la ironía, la burla,
pues es muy eficaz. Por ejemplo, ¿no? Pues uno tiene unas tentaciones de lo ve todo negro, esto va fatal y yo no puedo con nada, ¿no? Pues el que uno tenga una ironía hacia sí mismo y se diga, oye, José Ignacio, que no es para tanto, que ya hemos salido desde peores, no te vas a ahogar aquí en un vaso de agua. O sea, ese tipo de ironías hacia nosotros mismos son positivas. Reírnos un poco de nosotros mismos, ¿no? Digamos que es como una utilización del sentido del humor para desenmascarar esa seriedad mortal que Satanás pretende sembrar en nuestra alma, ¿no? Cuando todo lo quiere poner negro, todo está fatal, ¿no? Lo mismo podemos decir de la lucha contra el propio yo, porque a veces es que tenemos un problemón, ¿no? Con ese yo, que siempre tiene que salir victorioso de todo, ¿no? Pues igual hay que tener una ironía con uno mismo para decirse, a ver, si yo no soy nada, ¿por qué trato de hacer de mi yo el centro del mundo? ¿Por qué vivo con tanto dolor mis derrotas y fracasos, ¿no? Si las cosas que me afligen son ridículas en comparación con la realidad de Dios, son ridículas. Bueno, pues esta es una buena manera, por lo tanto, de ejercer el sentido del humor. El sentido cristiano del humor es como un acto religioso que derriba de su trono al ídolo del yo. Es salirse fuera y observar, un poco como ridiculizando, ¿no?, que ese yo que está ocupando un trono que no le corresponde es algo cómico, es algo para reírse de ello. Anda, venga, que estoy yo aquí haciendo de un pulso de honor con este otro y estoy haciendo el ridículo. Reírme un poco de mí mismo, que es muy bueno. Y tiene una gran importancia en el equilibrio mental, ¿no?, y en la salud espiritual. Muchos desequilibrios suelen ser fruto de vivir una gran tensión por una tontería que no hemos sabido relativizar y que la hemos llevado tan lejos que nos termina por quemar y por desequilibrar. Entonces, bueno, pues ¿cómo proceder? Pues intentar fijarnos en lo absurdo de nuestras preocupaciones. Burlarnos un poco de nosotros mismos, ¿no? Y de esta manera, la virtud del sentido del humor nos permitirá colocar en sus verdaderas proporciones la realidad, ¿no? Pues lo que es Dios y lo que es el agobio que tengo ahora mismo, que es una bobada, ¿no? Este agobio que tengo. Es una virtud que nos ayudará para que caigamos en cuenta que no somos el centro del mundo, ¿no? Pues que nuestros propios asuntos dejan de ser los más importantes, ¿no? Evitar excesivas preocupaciones, evitar las prisas. El sentido del humor, bueno, pues nos hace libres de nosotros mismos, nos ayuda a tomar más distancia frente a los problemas, ¿no? Nos ayuda a desapegarnos de formas, de tiempos, de planes que yo me había hecho, es que esto tenía que ser así, que tenía que ser así. Entonces, por ejemplo, uno tiene una ironía consigo mismo y dice, pero ¿qué pasa? A ver, ¿que esto era un dogma de fe o qué? Yo me había hecho el plan de que tenía que terminar esta asignatura y en esta fecha, ¿no? Y no la he terminado. Entonces me hunde el mundo, ¿no? Y ya me estoy desesperando. Pero vamos a ver, esto es un dogma de fe. Se va a terminar el mundo, llega la parusía. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, ¿no? Bueno, pues es decir, ese tipo de ironización de nuestro agobio es que es muy bueno. Es muy bueno. Porque desenmascaramos valores aparentes que resulta que eran falsos, ¿no? Planes, dificultades. Y las queremos reducir al polvo y a la ceniza, que no es para tanto, ¿no? Nos ayuda mucho este sentido del humor y esta utilización de la ironía contra nosotros mismos a evitar el pecado. A evitar el pecado. A veces pecamos porque entramos al trapo de las cosas, entramos al trapo, como se dice, ¿no?, que el toro entra al trapo, entramos al trapo de los agobios. Mientras que lo que tenemos que hacer es intentar ver lo que nos rodea de una manera más confiada. Muchos de los pecados que cometemos con nuestros semejantes provienen de que por cualquier cosa nos sentimos ofendidos y lastimados, ¿no? Somos súper susceptibles, hipersensibles, ¿no? Bueno, y si dejásemos, ¿no?, y si no nos importase tanto hacer el ridículo o que se rían de nosotros,
Si nosotros nos uniésemos a la risa de los demás, ¿cuánto aumentaría nuestra salud interior? Y, oye, pues esto lo has hecho mal, pues es verdad, he metido la pata, hoy tengo un día, mira, que he metido la pata ya 10 veces, ¿no? En vez de estar sufriendo e intentando tapar que has metido la pata, ríete un poco de ti mismo, ¿eh? En el fondo tenemos que intentar imitar a Dios, que tiene un extraordinario sentido del humor, ¿no? Un sentido del humor. Basta pensar que Él nos eligió a nosotros, ¿no?, como instrumento de su salvación. Y mira, hay que ver qué poquita cosa somos, ¿no? Bueno, y una referencia al patrono del buen humor, que es Santo Tomás Moro. Entre los santos, la virtud del humor, pues hombre, pues también, ¿no? Hombre, lógicamente hay santos que tienen más sentido del humor dependiendo de épocas, no todo el mundo es igual, y bueno, pues hay distintos modelos también humanos, ¿no?, de santidad, personas más serias o con un sentido de humor mayor, pero Santo Tomás Moro, que sabéis que fue allí martirizado en la Torre de Londres por no ceder ante las presiones de Enrique VIII, que rompió con Roma, porque Roma no bailó a su son, en la son que él pretendía en torno a sus divorcios y la ruptura de sus matrimonios, etcétera, ¿no? Santo Tomás Moro, él decía que él no tenía madera de mártir, que él tenía miedo a las torturas, ¿eh? Y ocurrió un suceso impresionante, que es cuando subió al cadalso, cuando subió a aquel lugar en el que iba a ser decapitado. El Señor le dio la gracia de realizar allí un acto de ironía, ¿no? Le dijo él al verdugo que tenía la cabeza tapada, ¿no?, le dio la mano, le pidió con la mano, y dijo: ¿me puede usted ayudar a subir, que para bajar ya sabré valerme por mí mismo, ¿no? Y el hecho de que Santo Tomás Moro tuviese ese don de Dios de hacer una ironía en el momento en que iba a ser ejecutado, ¿no?, decirle al verdugo: ¿me ayuda usted a subir, que para bajar ya me las arreglaré yo solito, ¿no? En el fondo, esa ironía, que por eso también se le ha puesto a él como patrono del buen humor, pues es un signo de una confianza en Dios inmensa, ¿no?, de ser capaz de reírse un poco de sí mismo y de poner nuestra vida en manos de Dios. Y no quedó la cosa ahí, sino que todavía tuvo una segunda ironía, ¿no? Cuando ya le pusieron la cabeza, pues en la guillotina, y ya estaban subiendo la hoja para hacerla caer y cortarle el cuello, pues claro, como él tenía barba, ¿no?, porque había estado mucho tiempo preso, y entonces él pidió que le sacasen la barba afuera para que al cortarle la cabeza, pues quedase la barba con la cabeza, ¿no? Y le dijo él al verdugo: fíjese que mi barba ha crecido en la cárcel. Es decir, ella no ha sido desobediente al rey. Por lo tanto, no hay por qué cortar la barba, permítame que la aparte. Bueno, pues ya sabemos que es un don de Dios muy grande, ¿no?, que alguien sea capaz de hacer tener este sentido del humor cuando va a ser ejecutado, ¿no? Pero es un don de Dios, y tenemos que pedir a Santo Tomás Moro y a todos los santos tener la gracia de mirar la vida bajo el prisma de Dios, relativizando nuestras cosas, ¿no? Le habían prohibido hacer ningún discurso a Santo Tomás Moro en el momento de su ejecución. Tenían miedo, tenían pavor, porque ahora ya las ejecuciones eran públicas, y claro, ese hombre le tenían miedo a su capacidad de dialéctica, de afirmar la verdad. Entonces le habían prohibido hacer ningún discurso, ¿no? Entonces él no hizo ningún discurso. Pero es verdad que con esos gestos irónicos que hizo, de esa santa ironía, hizo un discurso muy grande, ¿no?, de confianza en Dios, y en el fondo dejando patente la pobreza de ese rey que le condenaba a muerte, ¿no? Él colocó hasta su propia muerte bajo la lente del absurdo y de la confianza en Dios. En resumen, pues que la ironía tenemos que distinguirla. O sea, es decir, que se define primeramente la ironía como un recurso literario, pues esa que hemos dicho, que la ironía es una figura de discurso
mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se dice, se juega con la palabra, y luego, dependiendo de la intencionalidad, si es malévola, si va a humillar a una persona, etcétera, entonces esa ironía es mala y debe de ser corregida, ¿no?, en el respeto al prójimo, etcétera, que es a lo que se refiere este punto del catecismo, cuando la ironía es humillante, la ironía está caricaturizando, es cobarde, no corrige con amor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también yo creo que la distinción que hemos hecho es adecuada, que también existe en la tradición de la Iglesia Católica un recurso dialéctico de la ironía que no tiene nada que ver con lo anterior, que es constructivo, que sacude nuestra pereza intelectual, que nos hace descubrir la verdad, que nos hace también tener capacidad de resistencia frente al mal. Y lo último que he dicho, también una ironía hacia nosotros mismos, hacia uno mismo, que es muy sana, que le ayuda a relativizar y a ponerse en manos de Dios. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy yo. Sí, adelante, mire, escuchamos. Soy Lucía. Quería preguntarle sobre la ironía. Bueno, ya sé que pecado no es, pero sí es correcto emplear un poco la Sagrada Escritura. Porque yo, verá usted, suelo decir algunas veces, a ver, ¿qué tal? Cuando me veo con las personas, hombre, generalmente conocidas, ¿qué tal estás? Y digo, yo como lechuza en la estepa, empleando una frase de un salmo. El Salmo 101 concretamente, y luego pues ella, ¿qué quieres decir con eso? Digo, chico, pues que estoy fatal, pues que tal, que cual, pues que no avanzo, he tenido un día malísimo, y también algunas veces o estoy piando como una golondrina porque me encantan los salmos, por otra parte, y quería saber si eso es, bueno, pues es correcto. Bueno, pues yo creo que sí, es decir, a mí me parece que son expresiones. Es muy bonito que cuando alguien se va familiarizando con el lenguaje, especialmente de los salmos, que encuentre y se identifique con expresiones sálmicas en las que dice, aquí me siento yo expresado, ¿no? Por ejemplo, el otro día le pregunto, ¿no? ¿Qué tal estamos? Y andaba con problemas, ¿no? Y entonces va y me dice, nos derriban pero no nos rematan, me dijo, ¿no? Haciendo referencia a esa expresión de San Pablo. Bueno, pues me parece muy bien, me parece muy bien que encontremos esas expresiones de la Sagrada Escritura en las que me siento reflejado. Pues, lógicamente la estoy encajando de una manera pues un poco forzada, ¿no? Forzada en la vida, pero no importa, bendito sea Dios, que también eso nos ayude. También hay un salmo, el Salmo 2 creo que es, ¿no? En el que dice que Dios viendo la rebelión de quienes niegan su existencia, dice el necio para sí, no hay Dios. Dice, y el Señor desde el cielo sonríe
se burla de ellos. Es curioso ese salmo, que también habla de una, pues de esa capacidad de ver Dios, de ver las cosas desde la distancia, Es decir, que Dios también se ríe un poco de nuestro pecado. O sea, que tiene paciencia con él, tiene paciencia con nosotros. Creo que es una forma también de ver el corazón de Dios, que es capaz, o sea, por una parte nuestro pecado ofende el corazón de Dios, eso es evidente, ¿no? Lo ofende. Pero habría que hablar también de que Dios tiene la santa paciencia con nosotros de relativizar nuestro pecado, ¿no? O sea, es decir, le ofendemos, pero él también, como dice el Salmo 2, el Señor sonríe desde el cielo, tiene esa paciencia de Padre. Bien, creo que es importante, ¿no?, familiarizarnos con los textos sálmicos, etcétera, y creo que eso nos puede ayudar mucho a ir construyendo un alma cristiana, un alma interior en el que pensemos y juzguemos la realidad según los criterios revelados, según los criterios de la revelación, y nos familiaricemos con ello. Bueno, también aprovecho para decir que estamos ya en el tiempo veraniego, y me parece que, bueno, pues muchos de nosotros tendremos la ocasión de seguir también completando nuestro tiempo de formación. Pero bueno, algunos también igual se trasladarán a algún lugar en el que no puedan escuchar el programa del catecismo, etcétera, ¿no? Yo, para unos y para otros, yo aconsejo que compremos el texto del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Yo ya sé que hay bastantes oyentes que suelen tener el texto, que tienen el texto literalmente en la mano. Pero bueno, no lo había dicho, pues yo creo que hace mucho tiempo. Pero así como creo que es bueno tener la Sagrada Escritura, familiarizarnos con ella, yo creo que en un hogar católico hay dos libros que no deben de faltar, que son la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica, y familiarizarnos, ¿no?, con los textos bíblicos y familiarizarnos con los textos del Catecismo, ¿no? Eso es una especie de propuesta para el verano, tener allá donde estemos, tener cerca de nosotros la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, yo es que ayer, domingo, sí, cayó aquí en mi pueblo una plaga de testigos de Jehová. Uh-huh. Y cuando íbamos a misa, mi hermano y yo, había una pareja, un señor y una señora, dándole el té a un pobre hombre ya muy mayor. Y digo, pero mire, no se molesten. El señor a quien están molestando no sabe leer. Y le guiñé el ojo. Dice, sí, sé leer, pero no veo. Digo, entonces, por lo mismo da. Lo que tienen que hacer es venirse con nosotros, que es donde está la verdad, a recibir el cuerpo y sangre de Jesucristo, a la Santa Misa. Y la señora me miró con una cara de mala hóstica, y bueno, pues ya seguimos andando, y por un descampado que hay, de un derribo, veo que vienen otras dos parejas carretera arriba. Digo, uy, madre mía, empecé a cantarle a la Virgen, toma Virgen pura nuestros corazones. Y luego le dije, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pero esto en voz potente. Y la verdad es que a mí eso me sirvió de un alivio grande. Cuando vinimos de misa, aquí en casa no habían dejado ningún papel. Pero a la vuelta, que tengo otra puerta, hace esquina a mi casa, por la otra puerta sí me habían metido una propaganda de esos que ellos llevan. Nada más que eso, que yo doy la cara por el Señor y por la Virgen siempre, y utilizo esa clase de ironías. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que igual también, fíjese qué importante es guardar el equilibrio entre hacer una defensa, ¿no?, de nuestra fe católica y hacerla también, me va a permitir, ¿no?, una pequeñita corrección, que yo creo que aquí en Radio María estamos llamados a ser una familia y ayudarnos, ¿no? Y no se trata de darnos la razón siempre en todo, sino también ayudarnos mutuamente. ¿Cómo hacer eso y al mismo tiempo ser delicados, ¿no? Pues, por ejemplo, esa expresión que ha utilizado usted, aquí vino una plaga de testigos de Jehová, pues yo creo que es un poco imprudente, es un poco imprudente, y ojo, que ya saben los oyentes que ya a mí también se me escapan cosas y luego tengo que pedir disculpas, pero igual puede ser imprudente decir esto, decir que ha venido una plaga de testigos de Jehová, o no sé, es decir, cuando estamos hablando con personas, a mí me parece importante hacerlo de una manera
en la que entendamos que esa persona tiene que recibir nuestro testimonio sin sentirse humillada. Entonces, ya sé que es difícil, buscar el punto intermedio, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Y cuando hay que, por ejemplo, a un testigo de Jehová, pues, o a quien sea, ¿no? Alguien que está haciendo una propaganda contraria a nuestra fe católica, corregirle. Yo creo que, hombre, yo también ya he escuchado a una ironía al respecto, que bueno, pues podía entenderse en sentido constructivo, ¿no? Mire usted, me cuesta creer en mi fe católica, decía uno, ¿no? Me cuesta creer en mi fe católica, que es la única verdadera, como para creer en las que en otras. Bueno, bien, puede haber un recurso dialéctico, pero yo creo que después de eso tiene que haber una relación personal, cariñosa, respetuosa, en la que se le diga a una persona: mire usted, es que yo, con todos mis respetos, yo le diría que tenemos una fe católica arraigada y que no, pues que igual no es prudente que usted nos esté dejando aquí esta propaganda porque tal y porque cual, o por lo que sea. Es importante conjugar ambas cosas, porque podemos estar también pecando de falta de caridad en la manera de expresar la defensa de nuestra fe. Valientes, sí, valientes, al mismo tiempo que delicados, ¿no? Que el Señor nos conceda la gracia de conjugar ambas cosas. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.